parece que vamos a un modelo de constante intervención de los bancos centrales porque los excesos de la economía, la deuda sobre todo, cada vez son más graves como para dejarlos que se depuren sin control de los reguladores. Si siguen emitiendo deuda como lo están haciendo hasta ahora, eso igual puede aguantar la economía, pero de una forma artificial, y la aguanta para un golpetazo posterior más fuerte. Llega un momento que lanzas el boomerang y te va a volver. Y cuanto más arco lances, te vuelve con más fuerza. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y con nosotros John, economista, en un día interesante para hablar de mercados, para charlar de economía. Vaya tela, ¿no? Lo que tenemos hoy. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Vaya tela. Corriendo, he tenido que volver del colegio de recoger a la niña. Cuando estaba viendo por el mall, digo, no puede ser, no puede. Está interviniendo Japón, se está moviendo todo. Muy buena charla vamos a tener porque vamos a tener tela para rato. Se nos va a hacer corto porque estoy repasando un poco todo y bueno, está tensionando. Estamos lo que hablábamos ya muchos programas atrás. Todo llevaba a esta dirección, a que realmente los mercados tuvieran que tener este reajuste fuerte. Que bueno, que iremos comentando ahora, pero que es divertido, para unos mejor, para otros peor. Pero bueno, para los que nos encanta la economía, estas situaciones pues son curiosos de analizar. Y acuérdate que hablamos, la última vez que estuviste por aquí dijimos, septiembre-octubre es un mes complicado, sobre todo la primera parte de octubre, y estamos viendo como la primera parte de octubre por estacionalidad está siendo complicado y por los eventos que están pasando, pues ya también, porque no da tregua, el mercado laboral sigue subiendo o sigue con una fortaleza importante. Y es una pelota caliente a la Fed. Es verdad que los efectos de los tipos de interés van con decalaje, pero también es cierto que su argumentario es que si veían estas señales iban a seguir subiendo y tensionando el mercado, con lo cual muchos más problemas para el futuro y muchas más posibilidades de que si viene una recesión sea más dura de lo que se esperaba previamente. Y el mercado al final lo que está trasladando es estábamos celebrando demasiado rápido y a lo mejor pues tenemos que hacer algunos ajustes, por lo menos en este corto plazo. No sé cómo lo estás viendo tú. Sí, correcto. El tema estacional realmente empieza lo bueno, en teoría, a partir del 20 de octubre. La parte final de octubre empieza ya lo que es a calentar un poco el rally Navidad. Hasta ese momento seguimos un poco arrastrando la mala fama que tiene siempre septiembre y principios de octubre, que suele ser malo por los mercados. Pero claro, esto es según estacionalidad. Después cada año tiene su peculiaridad y este año tiene la peculiaridad porque estamos en la situación que estamos, con la tensión que estamos en los mercados. Y a esto súmale que ya empezábamos a ver de que se hablaba de que quizás se iban a reactivar las subidas de tipos tanto de Reino Unido como de Estados Unidos, y ambos sitios venían de hacer pausas, con lo cual eso ya como que tensionaba un poco los mercados. Encima te van apareciendo cada semana, es porque no callan esta gente. Esta semana no se vienen entre 10 y 13 intervenciones de miembros de bancos centrales, declaraciones duras. En general, hoy quizás Mester ha bajado un poco el ritmo, pero eran declaraciones duras de que realmente hay subida de tipos, lo dan prácticamente como que está sobre la mesa, pero de algo consistente, algo sólido, y alguno decía que hasta 2. Es lo que decíamos antes. Es que incluso, John, incluso miembros DOBIs, miembros más, digamos, proclives a pausar, estaban diciendo, no, que va a venir una más, que es que el mercado laboral, tal, porque es lo que hablamos antes fuera de micros, quizá tienen datos adelantados que nosotros no tenemos y que ven algo que no estamos viendo nosotros también. Correcto, ahí está el problema. Y después se te junta y decir, ostras, llamamos loco a Bula, que decía que el 6%. Prácticamente estamos a tocar ahí. Y después, hace una semana, hace unos días, nos sale el CEO de BlackRock diciendo que al 7%. Y digo, estaba muy loco. Bueno, según las presiones de estas declaraciones, una subida de tipos no es para nada descartable. El rendimiento de los bonos se está disparando. Estamos viendo ahora mismo los bonos de 5 años para arriba en vertical prácticamente. Ya cuando lo que hablábamos antes, cuando se desinvierte un poco la curva, es que estamos empezando a iniciar el principio del fin, cuando ya realmente la cosa está mal y prácticamente están en vertical. Pero muy vertical. Ha tenido que salir el yen, o sea, el Banco de Japón no es oficial, pero vaya, que se te mueva 250 puntos en 2 minutos, hace falta mucho dinero. O sea, es una intervención gorda. Y encima a favor del yen. ¿Quién va a comprar yen ahora como está el dólar? Con lo cual, lo van a hacer oficial cuando crean conveniente, si es que lo van a hacer. Pero vaya, es otra intervención, que justamente la otra cuando fue también, septiembre, octubre de 2022. Con lo cual, son situaciones, igual como en marzo, eventos donde todo se tensiona un poco y es cuando sale un poco a demostrar qué camino van a escoger. O que se rompa y intervienen, o que se rompa y tengan que desplomar los tipos. Bueno, iremos hablándolo, a ver qué hacen. No, desde luego vamos a tener estas próximas 2 semanas van a ser muy interesantes porque además es lo que siempre estábamos esperando, octubre como una referencia clara para que se movieran cosas en el plano negativo.
pese a esa estructuralidad del movimiento alcista que se inició en octubre del año pasado, que además ahora has hecho referencia del suelo justo de mercado que fue en ese punto. Pero claro, es que estamos en un problema muy importante porque la economía se va deteriorando en el sentido de que los indicadores... No la economía, los indicadores adelantando se van deteriorando, te van apuntando en ese nivel. Y lo que decías de los bonos, que están en vertical... Yo antes he echado un ojo a los movimientos verticales de los bonos y lo he podido cotejar con bases de datos de años anteriores. Y las últimas veces que hemos visto esta verticalidad en el mercado de bonos tan fuerte como hasta ahora han sido en 2020, en 2007, en el año 99. Es decir, que es que... yo qué sé, yo me ponen una botella con el color blanco y me dicen que no es leche y digo, pues no sé, yo generalmente suele ser leche, ¿no? Entonces puede ser horchata, ¿no? Pero algún tipo de lácteo o de producto parecido es. Y si la Fed me está diciendo que no es eso, que este año va a ser diferente, que todo es de color de rosa... Pues yo tengo dudas. Es que los bonos están apuntando a una direccionalidad muy clara. Claro, el institucional está diciendo ya me voy a posicionar en el corto plazo porque en el largo pueden venir problemas. Es que no tiene sentido que un bono de largo plazo tenga menos rentabilidad que un bono de corto plazo. ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Entonces ya estamos volviendo a la desinversión o a la retórica de la desinversión a ver dónde para. Si es como los 80, John, también te digo que en los 80 hubo varias inversiones, desinversiones y hubo varios volantazos hasta que efectivamente ya llegó la recesión. No sé si esta va a ser la definitiva, francamente, pero sí que evidencia el ruido macro que tenemos. Sí. Aparte tenías los dos escenarios. Tú tienes, por una parte, la lucha de la Fed, que los movimientos que está haciendo con estas declaraciones es positivo referente a la lucha contra la inflación, pero negativo por lo que respecta al crecimiento. Pero después te aparecen estos datos de JOLTS, que también la fiabilidad que tienen es bastante baja, pero bueno, te da la imagen con la que puede la Fed defender su discurso y te lleva hacia el terreno de que, sí, de que pueden seguir apretando, depende. El otro día conocimos el ISM, que sí que es verdad que tiene un peso muy fuerte en la parte pública, con la adulterada que está, pero ahí estaba, que estaba recuperando aún en zona contractiva, pero saliendo. Por lo tanto, tienes una vertiente donde ellos aún pueden seguir con su lucha, pero después tienes la otra, la problemática, que es la famosa fontanería de mercado, donde los bonos ya se encuentran en niveles muy restrictivos para la economía, porque el problema es que no es el nivel, es el ratio de cambio en el que se están moviendo. Y ese ratio de cambio está provocando que te estén saliendo problemas en países que no son Estados Unidos, que estén empezando a salir problemas dentro de sectores propios de la economía, que este nivel salía a rescatar no hace mucho y en principio de aquí a unos meses tendrá que vencer ese rescate que seguramente se va a renovar, con lo cual vamos viendo como se va desquebrajando parte del sistema y después tienes la parte de amplitud de mercado que está rota, que está completamente rota. Ayer mismo era el claro ejemplo, todo el mercado, todo cayendo y solo las 7 magníficas a través de una mejora de compra de Goldman estaban subiendo. Hoy mismo están acompañando todo. Pero es como que el mercado está roto, se está protegiendo dentro de pocas partes del sector, pero a la vez estás viendo como que la dirección, como comentabas tú, con estas inclinaciones, todo te dirige a que solo hay dos salidas. O rompes, intervienes, o rompes y bajas. Porque no hay otra dirección que está tomando por cómo está el tensionamiento que estamos viendo. Y eso se junta en eventos puntuales durante el año, que hay ciertas limitaciones, digamos de esta manera, a nivel de liquidez, y tienes problemas. Entonces, si estos rendimientos no aflojan, no dudemos que tengamos ya problemas gordos ya, en breve, porque vamos camino a ello. Sí, no, es que efectivamente todo se está cocinando. JP Morgan, que además antes has hecho referencia creo que a Jamie Dimon, que hablaba de los tipos al 7%. El otro día también Kolanovich sacaba el informe famoso de que la recesión a fuego lento, que cada vez estamos más claro que nos vamos a un entorno de recesión de hervir la rana. Lo hemos comentado en otros programas por aquí. Y va encajando. Lo que pasa es que las recesiones, cuando se producen subidas de tipos tan abruptas, generalmente vienen de golpe. No es a fuego lento, quizá es lo que se ha cocido de este tiempo hasta ahora. Pero los indicadores adelantados, el leading indicator de la Conference Board y otros indicadores adelantados lo llevan apuntando muchísimo tiempo, con lo cual la rana ya se estaba hirviendo de antes. Si viene ahora en el primer trimestre o no, a mí también te digo una cosa que me cuesta, viendo el nivel de déficit de Estados Unidos y en lo que está gastando y que tienen en elecciones, si siguen emitiendo deuda como lo están haciendo hasta ahora, eso igual puede aguantar la economía, pero de una forma artificial, y la aguanta
para un golpetazo posterior más fuerte. Si es que el problema es que están pasando la tostada adelante. Y cuando pasas la tostada adelante, llega un momento que lanzas el boomerang y te va a volver. Y cuanto más arco lances, te vuelve con más fuerza. Si es que es lo que no están viendo, ¿no? Sí, de hecho comenta que parte de toda esta venta masiva de bonos, aparte de ser China, aparte de ser Arabia Saudita, el Tesoro de Estados Unidos está detrás, precisamente por eso que estás comentando. Por cual parece que vamos a un modelo de constante intervención de los bancos centrales porque los excesos de la economía, la deuda sobre todo, cada vez son más graves como para dejarlos que se depuren sin control de los reguladores. No se puede dejar que caiga o se depure o se limpie si hace falta. Entonces, ese control constante de los bancos centrales te lleva a ciertos límites. Y en este caso, el tema de la deuda es tan complicado porque no es un problema de Estados Unidos. La deuda la exporta también fuera. Y el problema de esa deuda es que puedes crear un problema, una quiebra, y es sistémica. O sea, una quiebra de deuda sistémica. Como también tenemos en su momento miedo por caída de bancos Sí. sistémicos. La deuda también es sistémica. Y si sigues Muy tensionando sistémica. estos niveles, la pelota es muy gorda en tema deuda, ¿eh? No tiene nada que ver con los bancos, es muy gordo. La deuda a nivel mundial, bueno, ya el nivel de deuda de países es espectacular. Entonces, vamos hacia ese modelo donde los bancos centrales, si siguen por este camino, que es el que quieren hacer a base de mantenerlo a base de deuda, vale, es una vía perfecta, pero hace falta una intervención constante, porque no podrán dejar libre mercado, porque el libre mercado lo que va a provocar será lo que pasó en marzo, que si no llegan a intervenir, no estaríamos tampoco donde estamos hablando en todo el verano y antes de verano. Antes de seguir, quiero dar las gracias a David, David Dav, Caf. Muchas gracias por seguir el canal de Twitch. También a Crypto Guga. Muchas gracias por seguir el canal de Twitch. También a Mariom 90, a DJ Arena, a todo el ratón, a todos los que estáis siguiendo el canal de Twitch y lo estáis viendo en directo. Muchísimas gracias por verlo. Si os gusta este tipo de contenido, por supuesto que sigáis el canal de Twitch, que si lo queréis apoyar también os podéis suscribir. Y si veis esto a posteriori desde mi canal de YouTube, siempre os lo digo, si os gusta el contenido, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario, qué os parece, tenemos tensión, viene ya el peor momento de la economía, dejádmelo en comentarios en YouTube y también si os gusta el contenido, suscribíos al canal y dadle a la campanita para que estéis al tanto de cuando subo vídeos. Eso lo digo por quien lo vea esto en diferido a posteriori cuando lo subamos en YouTube, para que lo sepa, ¿no? Bueno, estáis comentando mucho por aquí en el chat, luego voy a ir a preguntas que estáis dejando, porque por ejemplo nos preguntaba Jordi que cómo nos posicionaríamos ahora mismo. Me guardo esa pregunta para después porque hay mucho que comentar. También estaban comentando de la situación del oro y demás que hemos tenido en el día de hoy. Mariom decía exactamente, nos comentaba es que están evitando la catástrofe de forma artificial. En cuanto apaguen la maquinita de respiración asistida nos vamos a reír todos. Claro, mira, con este comentario me sirve para introducir, John, algo que he estado comentando también y debatiendo por mis redes y mis canales, ¿no? Y decían, bueno, pero esto lo va a salvar la Fed, ¿no? Si pasa cualquier cosa, meten dinero y tal. Y digo, cuidado, es que están con la ventanilla abierta de liquidez. O sea, es que la ventanilla ya está abierta y si la ventanilla está abierta y empiezan los problemas, no van a abrir 500 ventanas. No porque tienen que controlar la inflación por el otro lado. Yo creo que si viene otro evento más, lo de meter más liquidez no es algo que esté en la hoja de ruta, es la bajada de tipos de interés. Su principal herramienta, si viene un problema de verdad en la economía, no meter más liquidez mientras esté la ventana abierta. El tema es ese, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Sí, eso nos llevaría a lo que hablamos a veces de una inflación más alta, sostenida entre el 3-4% con tipos del 3-4%. El problema que tiene la Fed es que no sabe dónde está el interés de la tasa neutral, que es la que más o menos le Es medirá. que no lo sabe. si- Es que es verdad. Es que el problema es que no lo saben, entonces no saben si se pasan de frenada, si van cortos, y sí que es verdad que tienen más herramientas para levantar una economía que no para enfriarla. Entonces, en ese aspecto sí que quizás prefieren el modelo de pasarse un poco de frenada y después ya verán cómo la arregla. Pero ahí está el problema, que realmente vamos a un modelo donde la Fed tiene que decidir qué hacer porque la ventanilla de descuento era un parche temporal, va a vencer dentro de unos meses y a mí me extrañaría mucho que eso no se renovara y que tuvieran que pagar los intereses porque entonces entramos otra vez en la pelota. Parece que eso ya como que se olvidó, pero seguimos viendo como la ventanilla de descuento paulatinamente va aumentando, con lo cual van tirando aún de más dinero. La fuga de depósitos sigue aumentando porque todo el mundo, gran parte se ha ido hacia fondos monetarios, visto cómo están los rendimientos, con lo cual sigues tirando del dinero de emergencia porque tu modelo de depósitos sigue fallando, con lo cual no es que se esté arreglando, sino que se está grabando más lentamente, pero sigue grabando. Necesitas aún la ayuda asistida por parte de la Reserva Federal, con lo cual no se ha solucionado nada. Y el Es problema que sin está que si ayuda, el problema, ¿cómo estaríamos? Si bueno, no pues intervienen en marzo, ¿qué habría pasado? Pues que estaríamos en sin recesión intervención ya normal, clara. estaríamos lo que hablamos justamente antes de que, me acuerdo que hicimos una charla en febrero o marzo, dijimos, si sucede el tensionamiento que puede haber en marzo, que ya se hablaba que marzo y septiembre son meses complicados,
el SP se va a mínimos. Y, yo creo que hablamos de ese escenario de que era Sí, sí, viable. sí. Si no llegamos Sí. a intervenir, el SP se hubiera ido a mínimos y entonces no hubiéramos visto los máximos que vimos después con la IA, pero hemos visto unos máximos bastante por debajo. Ha distorsionado, ha intervenido lo que es la parte del libre mercado. Entonces, al distorsionar y intervenir, y al ser un ente o un participante clave, porque sin tu presencia la situación es bastante distinta, tienes que decidir cómo salir para volver a dejar libre o que se depure un poco todo. Y el problema está que salir es asumir que se te va a caer el mercado. Entonces ahí entramos también en un poco en cómo está, en qué año estamos o en qué año vamos a entrar. Ostras, hay elecciones el año que viene. A ver, ¿qué hacemos? Hay que intentar aguantar esto, porque tengo presiones del Tito, aquel que me está diciendo que él quiere ganar las elecciones. ¿Qué hacemos? Porque si quitamos realmente la máquina y depuramos un poco, ¿a qué no lo va a votar nadie? Porque se va a hundir todo, va a empezar a haber el desempleo, va a empezar a caer las estimaciones de empresa, el consumo, todo. Hay que sostener esto artificialmente, creo que están haciendo. El problema está que si siguen en este camino, la siguiente pelota, como dices tú, ¿la van a salvar? Pues no sé, digamos que a lo mejor vamos a un modelo de agrupación también más nivel bancario, más control y lo que decíamos antes, una constante intervención de los bancos centrales y de compra de deuda, porque hemos visto que a veces cierta colocación de deuda la tiene que intervenir también Si es que la FED a comprar parte del tesoro, porque la gente ya no se fiaba tampoco ni de comprar la parte de la deuda. Lo cual ya sí. súmale la variable de que eres la moneda de reserva mundial y empieza quizás un porcentaje de desconfianza de que la gente no se acaba de fiar o se esperan que aún tensiones más, por lo tanto ya te la compraré más adelante, que me la pagarás más cara porque estoy viendo que no te la compra nadie porque tienes problemas de colocación. Lo cual son cosas que vas sumando y dices, no, el modelo que hay es el más bueno, no, ni de lejos, pero es el modelo que tenemos. Entonces ellos tienen que decir qué es lo menos malo para hacer y ahora mismo creo yo que van al modelo de decir, vamos a quitarnos por lo menos el monstruo de la inflación y después ya veremos cómo lo arreglamos todo y cómo lo levantamos. Ese es el dilema importante. Por cierto, Plan BTC, que se ha suscrito al canal, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Y decía, gran invitado hoy, Héctor, ojalá tener el piquito de oro de John. Te decía el poquito y Carlos, luego ha dicho el piquito de oro, pues no, muchas gracias por ese mensaje y a todos los que estáis siguiendo el canal y suscribiéndoos, yo estoy encantadísimo la vida, que además he visto ahora otro seguimiento también a Leo, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Os invito también a que os unáis a mi comunidad de Discord, ahí para estar informados al momento en tiempo real de la economía, los mercados, el análisis, los gráficos de bancos de inversión, etcétera. En mi comunidad de Discord los tenéis. CryptoGuga dices, jajaja, vamos Carlos también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los que estáis comentando por aquí y diciendo. Y decías el tema del control de la inflación que buscan los bancos centrales. El problema es si ellos piensan que en realidad no lo están controlando y por eso dicen, y por eso gente como Jimmy Dimon dice tipos al 7%. Y yo me acuerdo haber leído en Twitter, después de hacer estas declaraciones, pues mucha mofa. Pero también había mucha mofa con Bullard y los tipos al 6, y si suben una más están al 5,75, ¿eh? O sea, que están ahí ya. Quiero a decir ver, que igual los miembros más hawkish son los que se han impuesto, lógicamente, por el tema de la inflación, porque saben que si claudican con esto y cometen los errores que se hicieron en los años 70, Powell es muy obseso de Volcker. Que Volcker, recordemos que lo que hizo es subir los tipos al 20 para eliminar todas las ascuas de la inflación. Y creo que va a ir por ahí la película. Y por eso yo creo que en noviembre, aunque ahora no lo descuenten, ahora sí me mojo que hay más posibilidades de que suban los tipos de interés después del dato que hemos conocido hoy de Jolts. A ver el viernes qué dato tenemos de empleo también. Que bueno, fíjate, del primer dato. Pero vamos a ver las revisiones eh, también. esta es otra. Primero de todo, un saludo a Carlos de Plan BTC. Y sí, ese es el problema. El problema está que para ellos, Volcker, dicho por Powell, para él es un referente en cosas que hizo bien y cosas que no habría que repetir. Y entre ellas, lo que no habría que repetir es la segunda ola inflacionista. Y ahí es donde ellos tienen un gran miedo y donde creo yo que van a intentar luchar con estas subidas. Y ya comentaste tú, con la información que tienes de gente que conoce de Estados Unidos, que quizás tienen más conocimiento o más tacto del día a día de la Fed, de quizás para ellos la sensación es esa, de que realmente con una subida más, tal como están los datos de empleo y tal como está la economía, podría sostenerla. Y en caso de que hubiera que saltar algún tornillo por alguna cañería, pues poder taparlo a base de alguna ventanilla de descuento, alguna intervención puntual. Pero el tema está que ellos saben que están en un nivel restrictivo, dichos por ellos mismos, con lo cual ya están haciendo daño a la economía, y ahora es ver qué tiempo es necesario para corregir este desajuste. La cuestión es, esta compra de bonos a partir de cierto punto, pues no sé cómo explicar, puedes traer un poco las manos, porque históricamente octubre, noviembre suelen ser buenos. Esto les debería ayudar a motivar esas últimas subidas, pero estamos viendo que en septiembre está llegando a tensionar. Entonces, ese es el dilema porque si te lo juntas con lo que has dicho tú de Diamond, tienes el dilema de que porque este hombre también dice el 7%. Sí que es verdad que
este tipo de tipos de interés que tenemos ahora es beneficioso para un sistema bancario que hace bien el trabajo. El problema de los bancos regionales fue que se cocinó un descalce de Un descalce de plazos. plazos. Eh, Claro, que tuvieron un problema que estaban muy invertidos en bonos en un momento, en 2020, en la época que fue, que la inversión daba poco, pero tenían una colocación excesiva sin protección a estos cambios que han producido en tipos de interés. ¿Qué pasa? Que cuando se produce esto, tú tienes la renta fija se llama que es fija y es segura. Y ni es segura ni es fija. Pero bueno, con matices. Es fija cuando llegas a vencimiento, pero durante el precio va oscilando. ¿Qué pasa? Que tú te encuentras con unos bonos que en invento te los pagan al 0,5% y los tipos en ese momento que petó todo estaban cercanos al 4%. Claro, ese bono está súper devaluado. Si es un bono a largo plazo, ese bono tiene unas pérdidas latentes espectacular. De hecho, en 2022, la gran banca tenía unas pérdidas latentes enormes y lo solucionaban con opciones cero de tener intradía puro y duro, especulando muy agresivamente, que se les veía mucho, para intentar ir maquillando esas pérdidas latentes que no constaban en balance, pero que ahí estaban. Entonces, en el momento de hacerlas efectivas, salen a la luz. ¿Qué pasa cuando un banco regional no tiene un motor, no tiene un músculo financiero detrás como un gran banco y se ve una avalancha de depósitos, sea por desconfianza, sea por rumores, sea porque me lo quiero llevar a fondos monetarios, porque me dan mucho más? Pico la ventanilla, quiero mi dinero. Ya, pero tu dinero está invertido, ya quiero mi dinero. Entonces tienes que ir a vender, mal vender los bonos, incurrir en pérdidas. ¿Qué pasó? Una avalancha de depósitos, tenemos problemas. Ese modelo, si tú eres un banco pequeño, grande, lo que sea, pero tienes un trabajo bien hecho en cobertura de colocación, esa parte de la cartera, en lo que se llama maturity, a finales, a bonos, la tienes bien cubierta, no tienes ningún problema. Entonces, los grandes modelos de bancos, entre ellos también BlackRock, que tiene gran parte en ese sector, ya le beneficia que suba los tipos de interés 7%, porque un modelo bancario bien llevado y saneado y cubierto es beneficioso que suba los tipos de interés porque ahora estás ganando respecto a una parte de tu sector, de tus servicios, que hasta ahora no ganabas nada cuando estaban los tipos al cero. ¿A quién perjudica? A los pequeños. Entonces, que como modelo de banco grande, que digo, hostia, estoy ganando con esta subida de tipos. Y aparte, los bancos pequeños y medianos que tienen mucha clientela, oficinas y ciertos sectores, sobre todo tecnológico, de fintech y startups, que a mí, por ser músculo grande financiero, no tengo tanta polo de atracción, están a precio de saldo porque se están cayendo. Entonces, al modelo de banco grande le interesa que se suba al 7% porque ellos van ganando más, no tienen en principio problemas, pueden, si quieren, disponer de esa ventanilla de descuento para hacer otras inversiones, porque a lo mejor no es necesario ni para cubrir bonos, sino que se quitan bonos de encima, que, bueno, no es corría prisa, pues los pueden colocar ahora mejor porque está dando esa opción, y encima tienes bancos a precios de saldo. Con lo cual, es un modelo que tanto a la Fed como a la parte bancaria más fuerte le interesa y quizás, quién sabe no, también a la Fed le interesa tener menos bancos, o sea, concentrar un poco más todo el sector porque los grandes bancos suelen ir en línea de lo que marca el regulador y no son tan eh, eh, alternativos como los bancos pequeños, que quizás tienen más tacto con también la parte manchada negra de todo el sector cripto o más startup radical. Con lo cual, juntas piezas y no te chirría que esta gente hable esos tipos de interés, que no quiere decir que vayan a llegar al 7, pero que en ningún momento creo yo que no les perjudica, más bien les beneficia porque todo lo que puede traer las consecuencias de subir los tipos a esos niveles, a ellos en gran parte les beneficia. Mira, una cuestión importante que nos deja aquí el Rojero, vamos a ir con ella. Quiero dar las gracias a Gran Bansai también por suscribirte, te mando un abrazo y que saludas por aquí por el chat. Y a todos los que estáis comentando por el chat, también os invito a que debatáis, ¿no? ¿Qué os parece toda esta situación que hemos vivido en el día de hoy? Y como os digo, pues también si lo veis desde YouTube, dejad vuestro comentario, like y suscribiros si os gusta el contenido, que lo he dicho antes. Y si lo veis en el de YouTube de John, también seguid a John en YouTube, que tiene el canal fantástico compartiendo su visión de la actualidad, hace el repaso también de cripto, o sea, que seguid a John también por YouTube. Pero nos decía el Rojero, dice, ¿está John de acuerdo con Yardeni? Por cierto, Ed Yardeni es el responsable de Yardeni Research, es una firma de análisis propia, que yo además lo sigo mucho porque él tiene unas teorías. Además, Yardeni hablaba de el SP500 a 5.000 puntos, decía, era bastante alcista este año, y nos pregunta, y te pregunta a ti en concreto, que si estás de acuerdo en que tanta futura oferta de deuda de Estados Unidos no va a tener suficiente demanda sin Japón, China y fondos. ¿Cómo ves esto? Bueno, ha perdido el primero y el segundo. Bueno, no ha perdido. Ha reducido la exposición tanto del primero como el segundo. O sea, China ha pasado ya a ser un segundo plano, teniendo una cantidad enorme, ¿eh? Hablamos así en modo bruto. Y Japón está en una situación que quizás tiene que ir deshaciendo deuda para seguir comprando yen. Entonces,
Bueno, claro que lo va a notar Estados Unidos. De hecho, las últimas, lo que hablábamos antes, las últimas colocaciones de deuda ha tenido que intervenir la Reserva Federal para comprar deuda tesoro, porque no tenía suficiente por colocación. Con lo cual, hasta que no veamos, también en parte es porque no es que no sea atractiva, sino que el mercado también descuenta que quizás pueda rascar un poco más. Entonces, no descontemos que hasta que veamos ya realmente un techo, un aplanamiento de los tipos, tanto de corto como largo plazo, no empezamos a ver cierto flujo hacia el dólar. Pero entonces el dólar cogería ese peso que a veces hemos hablado de la famosa desdolarización, cogía ese peso de activo refugio y volvería a traer más capital que otras monedas. Aparte del tema de subir también tipos, estás tensionando deuda extranjera. Y mucha deuda extranjera al final, lo que pasó también en principios de 2022, sobre todo, atrajo mucho capital por el peligro o porque la gente desconfía de su propia moneda. Entonces, en ese aspecto, sí, claro, tiene un peso muy gordo que Japón y China te disminuyen el porcentaje que tienen disposición a tu deuda, pero Exacto. tienes herramientas para hacerlo porque sigue siendo moneda reserva y esa desdolarización sigue estando lejos, con lo cual sigues teniendo herramientas y la gente sigue teniendo que depender de ti para seguir circulando la rueda, con lo cual sí que es un punto diferenciador, sí que se nota, pero a veces es por detalles más que no porque algo determinante. Es que hemos hablado tanto de Japón, fuera de micros, dentro de micros y demás, y es como que Estados Unidos, Europa, tal. Pero es que Japón es importante. Lo que ha pasado Sí, hoy es muy importante. Y lo es también por lo que estás diciendo. Japón es gran acreedor de deuda de Estados Unidos. Y como empiece a deshacerse de esta deuda, que yo creo que en parte está ocurriendo, o si nos fijamos en movimientos institucionales, hemos visto movimientos de este tipo muchas veces. Ahí puede desatarse un problema en el mercado del crédito, que es que ya de por sí está tenso. Si nos fijamos en el mercado repo también, en cualquier momento eso puede venirse abajo, cuando tengan que acudir a liquidez y no tengan, o los futuros de eurodólar. Hay determinados índices del mercado que son más técnicos, que espontaneidad monetaria, lo que decías tú antes, y que nos están dando pistas un poquito de tener cautela, de no ir y decir, venga, esto nos vamos y festival, ¿no? Si es sí. festival es porque no aparece un evento. Yo siempre he dicho, sí, 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 si la euforia puede seguir, claro, si es que la euforia, ¿cómo la paras? Mientras haya liquidez en el sistema, mientras todo ruede, los mercados, hablando ya de SP500, Nasdaq, etcétera, tirarán. Pero si empiezan a haber ruidos en el mercado del crédito, que lo que estamos viendo ahora es un ruido potencial, el move en el mercado de bonos, que es la volatilidad de bonos. No veíamos ese movimiento que tuvimos ayer, también desde la época del COVID, ¿no? O desde la 12%. época Sí, también hoy de... Sí, subieron un sí. 12 hoy. Y subiendo una barbaridad. Hoy también subiendo muchísimo. La volatilidad del mercado de bonos te está apuntando mal. Es decir, que lo que se puede estar generando, en parte, es que si vienen más caídas, se perforan niveles hacia abajo. Yo he hablado antes tanto en Discord como en Twitter de los 4.100 y pico primer nivel, siguiente 4.000 psicológico. Si va en esa dirección, es porque la parte del crédito sí que está empezando a tufar bastante y se está reflejando. Todo tiene relación, la parte técnica y la fundamental y la macro se terminan por unir, tarde o temprano. Otro componente importante, John, el PIB y el GDI están desacompasados, están desligados. No es normal que la parte productiva y la otra parte no estén acompasadas. Te está haciendo un indicador claro o te está dando unas señales claras que hemos visto también en otras épocas como en el 2000, 2008, etcétera, de que la recesión debería estar ahí. Entonces, todo es alargarse, todo es estar enchufada a la máquina de respiración artificial, no de inteligencia artificial, sino de respiración artificial, y es hasta que aguante esta máquina. Entonces, Japón, volviendo al inicio de lo que estaba argumentando, creo que puede ser una de las partes, un chispazo, para decir, bueno, voy a alterar el mercado de bonos. Con la deuda tan grande que tengo, con la divisa yéndose a tomar por saco, pues tengo que intervenirlo de alguna manera, vendo mis posiciones en bonos, ya haré lo que haga, y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, al final la economía y coger el puzzle internacional es difícil, pero cualquier mínima cosa del puzzle que alteres es lo que puede venir o por donde puede venir el peligro, ¿no? Sí, que es lo que decimos, se ha distorsionado mucho, muchos indicadores, muchos extremos. En marzo me acuerdo que hablábamos que estábamos en el mercado repo, el mercado también del sistema de eurodólar que está fuera del control de la Fed. Y cuando en esos sistemas que están totalmente fuera del abasto de un retail, que se mueven ya a niveles muy grandes, ves que hay un aumento de la desconfianza, esos son problemas, porque fiat ya sabemos que la moneda se ciñe en confianza. Si no hay confianza en prestarse, en dejarse o en transmitirse flujo de dinero, es cuando los sistemas se empiezan a tensionar. Si a eso lo aumentas
que te empieza a subir el rendimiento, hay ciertos ecosistemas que se mantienen estables que empiezan a desbalancear. El problema está, como comentas tú, Japón. Japón siempre estábamos hablando de Estados Unidos, de China, que si la Siempre. economía está en otro ciclo económico, que si el otro tiene problemas de inflación. Y Japón estaba ahí, que sabemos que es más deuda mundial, que tiene una inflación pues que la tiene como la tiene. Y el tema Japón, aparte de ser ahora mismo el mayor tenedor de deuda, parte de esa deuda la tiene porque en Japón, con esos tipos tan intervenidos, siempre se utiliza un método que es el carry trade, que es que mucho inversor lo que hace es pide deuda en su país, que estaba al cero o al cero muy, muy bajo, y con esa deuda la invierte en bonos, en deuda extranjera, en este caso, en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando esto es así? Es que tienes tú prácticamente dinero infinito, dinero gratis a un tipo de interés prácticamente cero, y en cambio ya te están dando deuda 3-4%. Pues que es dinero gratis, porque no es ni tuyo y te está dando un Mm. rendimiento. ¿Qué pasa cuando en tu casa ese rendimiento te sube? Que el carry trade empieza ya a desbalancearse, empieza ya a rajarse un poco. Y es el miedo que hay en parte por parte que está haciendo el control en Japón, que están controlando, porque eso provocaría tal desbalanceo de flujos que sería un problema, tanto para Estados Unidos como para Japón. Y eso parece tontería, pero la economía global está tan interconectada en ciertos matices que cualquier pequeño detalle te altera bastante. Y por eso decimos que siempre vamos, cuidado con Japón, cuidado con Japón. Está interviniendo el yen, está controlando la moneda, pero sobre todo el problema que ya levantó un poco el control de tipo de interés al 0,77, 0,70, es que cada vez lo está levantando más porque cada vez tiene más presión, más presión. Pero la presión se la está metiendo su colega también de Estados Unidos subiendo los tipos. Con lo cual es un pez que se muerde la cola y todo está llevando hacia una situación donde cualquier pequeña cerilla te la lía. Hoy mismo, como está conectado el mundo, ahora mismo aparece un tuit de gente que no puede retirar dinero de un banco regional porque no se sabe, pero los cajeros han caído, empieza a correr la voz y hoy día, desde un móvil, que es el problema que no existía hace 20, 30 años, en 2008 no existía ese problema. Y mira lo que pasó, cerraban ventanilla, bajaban persiana y paraban el golpe y ganaban tiempo. Ahora eso no lo tienes. Ahora tú puedes hacer un cambio de depósito de Ahora tienes transferencia esto. Ahora tienes esto. desde, correcto, desde el móvil. Entonces, ahora te sale una cerilla por Twitter, por X, diciendo que hay problemas en cierto banco de Estados Unidos y rápidamente te sale otro diciendo que en otro banco de Japón o en otro banco de China que han cerrado sucursal, esto corre como la pólvora y lo que se aguantaba por una cuerda fina te peta y tienen que intervenir. Por la fragilidad que está todo. Ese es el problema. Y es lo que pasó en marzo. En marzo, los bancos que empezaron a tener salida de depósitos, no fuga aún, la podían soportar. ¿Cuál fue el problema? Cuando empezó a correr la voz y pasó de salida a fuga masiva. Entonces se vieron ya que superaron los límites del balance disponible y tuvieron que empezar a vender esos bonos en pérdidas. Y ya empezó los problemas. Pasó por la interconexión que está habiendo en los mundos. Entonces, ese nuevo paradigma, que la modificación que hace la Fed con el FedNow también, quiere en parte frenar esas cosas, pero esa nueva situación te la provoca por situaciones límite o malas gestiones, en este caso de bancos regionales. ¿Con qué estoy refiriéndome? Que está todo tan tenso como ya estaba en marzo, también está tenso ahora en septiembre y octubre, que cualquier evento así puede provocar que en cualquier momento se te desplome cualquier activo en China, bueno, están festivos en China, por un evento que no puedan controlar, por el hecho de que está la falta, sobre todo, de desconfianza y porque hay sistemas de fontanería que hace tiempo, como indicabas tú, están marcando que las cosas no están bien y se está llegando a un límite que habría que asumir que podemos tener un susto fuerte. Y el problema es del susto fuerte es que te puede venir en cualquier momento desde cualquier esquina del planeta. Ese es el problema. Ese es el problema, sí, sí, total. Fíjate, con esto que decías de cómo se produjo toda la parte de la crisis bancaria y que ahora mismo con los avances tecnológicos todo es como unas fichas del dominó que van y se va viralizando, ¿no? Con más rapidez, como también pasó con la pandemia última que vivimos, ¿no? Que al tener más movilidad, pues los virus se mueven más rápido. Pues con la parte de los depósitos bancarios o la marcha de depósitos bancarios también es así. Te voy a contar una anécdota que creo que conté aquí en su momento en el programa, que pude hablar con un español que tenía ahí una startup, ¿no? En Silicon Valley Bank y que tuvo muchos problemas para retirar su dinero. Estaba acojonado porque perdía absolutamente todo. Luego al final, pues bueno, la Fed lo rescató, permitió que los depósitos no se perdieran, ¿no? Pero me contaba cómo fue todo esto, me dijo que había un grupo de Telegram en el que estaban no sé cuántos miembros de startups de Silicon Valley y que empezaban a decir: pues yo voy a sacar mi dinero, porque tal, o sea, como que se empezó a generar ahí el efecto manada y todos dijeron, lo saco, a dar órdenes y todo por grupos de Telegram. Eso me contó, El una famoso FUD. experiencia de un español que tenía una startup allí que estuvo acojonado, de verdad, y además le dije, quiero que vengas a mi canal, quiero charlar contigo, que nos cuentes, y me dijo, mira Héctor, estoy
ahora mismo que tengo que apagar este fuego porque no sé si voy a recuperar mi dinero, si no, estoy con temas legales, ya iré más adelante. Al final pasó el tiempo, no hubo la ocasión, pero sí que pude estar hablando con él fuera de micros y ahora lo cuento y fue así. Y yo la verdad que yo decía, joder, pobre gente, ¿no? Empresarios, pequeños empresarios que tenían ahí su dinero depositado y que estaban ahí acojonados. Luego al final eso, la Fed lo permitió que no pasara nada, pero así fue, ¿no? O sea, que ahora puede haber episodios parecidos, pues podría pasar, ¿no? O sea, que Sí. Este es el importante. famoso, este es el famoso food, que a veces no tiene Mm. motivación y se descontrola por momentos. A base, bueno, en sistema tradicional no es tan habitual, pero en criptos prácticamente a diario hay food en algún proyecto, algún exchange, y ves que la gente corre como loca y el acceso al móvil y sobre todo gente de edades jóvenes, la facilidad de transmisión de dinero es brutal. Y hemos vivido situaciones de exchange como pasó en su momento con crypto.com con food puntuales que llegaron a llevar al límite. Un exchange de centenares de millones de euros. O sea, para que veas tú que a veces cualquier tontería sin tener fundamento, ¿no? Que a veces simplemente me han dicho que se han llevado los fondos de aquí y empieza a correr la voz, o gente como nosotros, que tampoco digas, no, es que una exposición tampoco muy grande. Yo me parezco mañana el vídeo de mío de mañana y digo que Binance cierra en 3 horas y yo soy capaz a lo mejor de iniciar una rueda de estas que acaba en food tremendo y no sale de nada. Y esto hoy en día, con las facilidades que hay a nivel tecnológico, es complicado de controlar. Por eso digo que Mm. es el problema, que cuando estás, eso te pasa en situaciones de bull run, de que todo está subiendo, bah, la gente no le hace ni caso o no pasa nada porque el volumen el músculo financiero detrás es muy fuerte. ¿Qué ocurre cuando está ahora todo tensionado? Pues que puede ser la cerilla, ese es el problema. Sí, con eso y con metiendo liquidez en el sistema con QEs más emisión de bonos. Ahora te queda la emisión de bonos, pero el QE ya no Sí. está. De hecho, vamos al QT, se está retirando liquidez por otra parte, hasta que el Tesoro quiera emitir. Esto es hasta que el Tesoro quiera emitir. Un poco da un poco esa sensación. Por cierto, Sersan Sistemas, muchas gracias por suscribirte al canal. Te mando un abrazo y millones de gracias por suscribirte al canal. Nos están dejando también preguntas. Que luego ya os digo que la de posicionamiento la voy a abordar, pero quiero leerte, porque estaba echando un ojo a últimos análisis que habían saltado ahora en tiempo real, y he visto uno último de David Rosenberg, que es la verdad que es bastante escéptico, tiene una visión bastante escéptica desde hace bastante tiempo, y ha reaccionado al tema de los JOLTS, ¿no? De las vacantes laborales, y dice, si bien la Reserva Federal tiene mucha fe en el informe de creación de empleo, debemos tener en cuenta tres cosas. Una, se trata de un dato retrasado. 2, es notoriamente volátil. Y 3, la tasa de respuesta ha bajado hasta un 32%. 31. Tradicionalmente ha Sí. estado más cerca del 70% y era del 50% antes del COVID. No le falta razón. Luego Es Zero muy Edge poco también fiable. estaba compartiendo hoy que si teníamos en cuenta exclusivamente el sector privado, han caído las vacantes, que es el sector público el que ha subido. Con lo cual, cuidado, que una vez más, sostenidos por la administración pública. Correcto, pues es una prueba más. Te está saliendo un dato que se conoce, que es muy poco fiable y ningún ente oficial ha dicho nada y el mercado se viene abajo. Porque veamos que lo frágil que está todo, de que la gente, bueno, inversores y todo, están viendo que está en una situación de que cualquier situación, cualquier noticia, un poco fuera, sacada de contexto, o en la dirección que no interesa en este caso, que es una dirección que le están saliendo datos buenos, con lo cual reafirma la posición dura de la Fed, te desplaza el precio cuando aún ni hay comunicado oficial, ni hay reacción tampoco por parte de ningún miembro de la Fed, y conociendo que ese dato es tan poco fiable que ha bajado en la fiabilidad del 70 al 31%, siendo un dato encima retrasado. Con lo cual, esto muestra que es que realmente el otro día lo hablaba también con otro trader. Yo me acuerdo operar en 2015, 14, 17, 8 por ahí, y apenas mirabas el calendario. Solo 4 días puntuales al año. Y ahora cada semana hay que mirar el calendario para ver qué viene mañana, qué viene pasado, porque cualquier dato te lo desplaza mucho. Y eso ha aumentado mucho la volatilidad. También la culpa, también es de la parte de las opciones, no la culpa en sí, sino de los productos, como los 0DT, que han creado mucho más Hmm. volatilidad. Y antes me acuerdo, es que es verdad, decía, el NFP, alguna declaración puntual, los tipos de interés ni movían y ya está. Y el dato de empleo los mirabas pues, cuando estabas aburrido el sábado a ver cómo habían salido los datos de empleo, pero ni se notaban cuando aparecían. Es que nada, no impactaban muy pocas cosas. Y ya te digo, yo cada domingo me tengo que sentar en la mesa y mirar el calendario de arriba abajo y cada día hay algo que decir, bueno, este Como dicen calendario. por aquí por el chat, cada día o cada semana hay un día de trampas. Es que Sí, es sí, sí, así. es espectacular. Y esto ha provocado como que está todo más a flor de piel, como que el mercado es mucho más miedoso y nervioso y reactivo a cualquier interpretación de noticias. Y la mayoría son retrasadas. Con lo cual, todo esto ha provocado que está todo como mucho más adulterado
Y ya te digo, antes no que fuera más noble, pero es que era todo mucho más coherente. Te aparecía un dato que era bueno, que era malo, que después había que digerirlo, la interpretación, había que esperar que se asentara, después venía la revisión, que estamos viendo cómo se revisan datos de empleo siempre a la baja, ya lo descarado, y aquí no pasa nada. Te doy un dato de 200.000, después te lo rebajo a 80.000 y pero ya ni te acuerdas. Sí, sí, pero 1.000 de 200.000 me desplazó el precio de 300 puntos. ¿Y esto ahora quién lo paga? Eso antes no pasaba. Antes no pasaba, se esperaba a digerir el dato, a que dieran la explicación, a compararlo. Es todo como prostituido en ese aspecto y es todo que estamos, es la imagen que estamos llevando a un mercado de extremos. Y son extremos de mucha volatilidad y mucha reacción a la vez que aumentas también la entrada de ciertos actores que buscan muchos más movimientos volátiles porque también interesan para ciertos posicionamientos y ciertos movimientos. Entonces vas encasillando todo y sé que es verdad que hemos llegado a un punto un poco de histeria a la hora de interpretar datos, pero es que es hasta necesaria porque dices que, bueno, tengo que, como ¿Qué haces? comentaba el compañero, hay que mirar cuántas trampas tengo hoy, porque claro, a las 11 a las 12 habla el otro, a las 2 no sé qué, y yo estoy esperando un trade y falta media hora para que empiece la batería, y dices, pues ya cierro la persiana. Ya Pero cierro porque... ¿sabes lo que te indica eso? Que es que no es un mercado alcista sano. Que lo que ha No, no, venido no, desde octubre hasta ahora ha sido un mercado alcista, lo técnico nos lo dice, la tendencia es alcista, pero no es sano. Ni a nivel mercado o fondo de mercado, ni a nivel mental. No ha sido parece un una mercado casa de alcista apuestas. sano. Parece una casa de apuestas. La típica casa de apuestas de en 3 minutos penalti. ¿Quién va a marcar? No sé qué. Antes del minuto 5, ¿quién va a pitar? Parece una casa de apuestas últimamente el mercado y por lo que ha llegado a impactar agentes externos, en este caso datos, sobre el mercado de cotización, que es brutal. El peso que está cogiendo te llega a modificar ciertas estrategias solo por tener eventos que antes ni te acordabas que existían ese día porque no pasaba nada. Mira, nos preguntaba también Jordi, esto es interesante esta pregunta, por cierto, si queréis dejar preguntas yo voy a intentar las interesantes hacerlas ahora en este último momento. Dice, en los próximos resultados de los bancos regionales, ¿creéis que va a caer alguno más? Pues podría, no deberíamos descartarlo, en mi opinión. No deberíamos descartarlo porque si nos fijamos en huidas de depósitos que hemos tenido en los datos que son públicos sobre los depósitos, hemos visto que ha habido mucha entrada en fondos del mercado monetario, sigue habiéndolas y siguen muchos depósitos saliendo para entrar en los fondos del mercado monetario. Por tanto, los bancos que tienen más sensibilidad a esta situación pueden verse afectados. De ahí a que haya quiebras, no lo sé si vamos a llegar a ese nivel, pero que puede haber posibilidades, desde luego que sí. Yo creo que puede haberlas. El tema está que ahora en septiembre se cerró septiembre y ahora a final de mes hubo el ajuste de tema de liquidez, sobre todo en tema bancos. Y ya ahora en octubre conoceremos seguramente, a lo mejor no muy a tardar, qué bancos tuvieron que pedir ciertas cosas para poder sanear o llegar a ciertos números. Entonces ahí empezará a verse los problemas, lo que pasó en marzo, cuando pasó el problema después de conocerse que ciertos bancos picaron a la puerta de otros para pedirles dinero. Entonces ahí empezó a decir, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Se van a rascar, rascar, rascar y empezó ya después toda la pelota a crecer de la fuga de depósitos. El tema es que ahora actualmente, solo mirando datos, ¿eh? No sé si va a pasar buenos datos a nivel de resultados bancarios o no, pero la cantidad de dinero que han pedido los bancos de garantía de descuento es superior a toda la que se pidió en 2008. La fuga de depósitos de los bancos ya era la más grande de la historia, pero con una diferencia abismal. Y que es verdad que a nivel exponencial habría que mirarlo. Las pérdidas no realizadas de los bancos, en su mayoría en bonos, lo que hablábamos antes de 2022, es justamente el problema que tuvieron la banca regional de Estados Unidos en marzo, está disparadísima. Y atención, justo hablando de Japón, hoy salía noticia de Buena Mañana que está ejecutando test de estrés bancario a sus instituciones bancarias, o sea, a sus bancos, porque prevén o para evitar posibles problemas que vengan de quiebras de banca regional de Estados Unidos. Entonces, son señales que te dicen, bueno, independientemente de los datos que saquen los bancos, la situación no ha mejorado nada desde marzo hasta aquí. Al revés, ha ido empeorando porque se ha ido endeudado más, pidiendo más ventanilla, más fuga, más pérdidas realizadas y encima ves que otros países con cierta exposición bastante grande en Estados Unidos están realizando pruebas de estrés por si vuelve a una situación parecida a marzo. Entonces, bueno, independientemente de los resultados que salgan, de momento estás viendo que el entorno o la fotografía, de momento no es, para nada es mejor, o sea, no es mejor que en marzo. Ujú. Oye, diga que le debo. Muchas gracias por esa suscripción también. Te mando un abrazo y gracias por apoyarlo. Estaba viendo justo ahora, John, mientras estabas hablando y atendiéndote paralelamente, declaraciones de Mester de la Fed que no las había leído, porque estaba preparando también el programa y no me había dado tiempo. Dice, es probable que todo esto favorezca una subida en la próxima reunión si la situación económica actual se mantiene.
Otro Sí. miembro de la Fed que dice lo mismo, lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, seguimos en esa. Y mira, tu CryptoBro pregunta por aquí en el chat, dice, esta es buena, dice, ¿qué se prevé que pasará en marzo cuando no esté la famosa ventanilla de la Fed? Que recordemos, está vigente hasta marzo la ventanilla de descuento, si de verdad la quitan. Puede caer una buena y que caigan muchos bancos regionales y no descartar algo. Efectivamente, yo creo que el mes de marzo es importante en ese sentido. Hay antes más fases dentro del camino, más episodios dentro del camino. Pero cuando acabe esa famosa ventanilla de descuento que tiene abierta la Reserva Federal y viendo cómo estén los tipos en ese momento, que seguramente si no se ha roto nada todavía permanezcan altos, ahí pueden saltar otra vez las costuras. Si no han saltado antes, porque es que pueden saltar antes, es lo que estamos diciendo. Sí, y aparte, cuando finaliza tienen que devolver lo cogido más un interés, con lo cual no, tampoco sale gratis. Me parece que era cerca de un 6% o si era un 6%, pero tienen que devolverlo, con lo cual yo tengo mis dudas que puedan devolver. Seguramente se estire, se haga una demora, una quita, no lo sé, pero dudo mucho que en marzo Que lo llegue, quiten se de cierre, golpe. finalice, pasen Sí. cuentas, venga, tú me des esto y fuera. No creo que se solucione así como así. Además, con las elecciones a la vuelta de la esquina, que aunque no Sí, dependen de políticos, sí que los nombran políticos, ¿no? sí. Y Powell tiene que renovar mandato, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con todo eso. Pero mira, nos preguntaba Ardiles por aquí, decía, es curioso que hoy bajen los mercados con un dato que en otros tiempos se consideraría positivo para la economía. Es que hay que siempre analizar el trasfondo de lo que estamos viendo. Esto no es positivo para la economía, y me explico. ¿Es positivo que haya vacantes laborales al alza? Per se, para el ciudadano puede resultar que sea positivo. El problema es que lo que se está gestando es tipos de interés más altos durante más tiempo, quizá más subidas de tipos, y eso es negativo para la economía a futuro. Y como los mercados son una perfecta herramienta para hacer o ver los descuentos a futuro de lo que puede pasar para la economía, lo que te está descontando es esos tipos más altos por más tiempo. En el día de hoy es lo que está sucediendo. ¿Por qué los bonos están en vertical? Te están diciendo eso, ¿no, John? Es que yo creo que es clarísimo el trasfondo de lo que estamos viendo hoy y por qué el dato bueno es malo, que pasa en momentos prerecesivos o en finales de ciclo. Esto suele pasar habitualmente. Sí, es que el dato de empleo que sea bueno no es que sea malo para la economía, es bueno para la economía, A pero corto es plazo, malo es porque claro. el que te maneja los hilos de los tipos de interés, si ve que la economía sigue fuerte y la inflación no afloja, puede pensar, sigo apretando, porque la economía aguanta. El problema es, la reacción del mercado es esa. Por eso dicen que los buenos datos son malos, porque un buen dato de empleo o un buen dato de crecimiento, buenos datos económicos, dan margen para que la Fed siga, por lo menos, no subiendo, pero sigue manteniendo los tipos en zona restrictiva. Entonces, por eso se entiende mal ese dato porque afecta mal al mercado. No porque en sí afecte a la economía, al revés, es buena, el buen dato de empleo es bueno, pero es que das más gasolina para que la Fed aguante más los tipos arriba. Si ya tuviéramos un crecimiento por los suelos y un empleo por los suelos, entonces sería diferente. De hecho, la Fed muchas veces lo dice, él se fija en el empleo y el consumo. Si eso sigue más o menos ahí aguantando, sabe que por una parte el consumo le está apretando arriba la inflación, pero el empleo sigue fuerte, por lo tanto, ¡pam! 25 puntos más, o lo aguanto un poco más. Entonces, hasta que ninguna de las dos se me desplome, no tengo por qué realizar cambios a esta política porque de momento me sigue aguantando la economía y la inflación sigue aguantando. Por lo tanto, sigo mi camino, sigo subiendo, sigo subiendo. Si se me cae la inflación, entonces, pum, mantengo tipos o hasta empiezo a ajustar. Si se me cae el empleo, entonces tengo que hacer un cambio porque entonces no es que la inflación no se me va a disparar porque sin empleo empieza la destrucción de consumo, bueno, empieza a girar toda la rueda económica. Entonces, por eso se entiende mal el dato, porque no interesa porque a la Fed le das más tiempo para mantener los tipos donde ellos quieren mantenerlos. Estaba leyendo también por aquí por el chat, y además de acuerdo con lo que estabas diciendo tú, dice X Curto Trading, dice, en marzo vendrán las renovaciones de créditos del sector privado con su revisión de tipos de interés. Ahí vendrá el drama a nivel social. Siempre hemos dicho que, y es que lo que estamos diciendo ahora, que 2024, cuando vengan refinanciaciones entre 2024 y 2025, ahora estamos un poquito felices. Me explico, en el sector privado hicieron muy bien los deberes, y esto es verdad, financiándose a tipos muy bajos y financiándose mucho. Eso, el exceso de caja, más pues eso, esas financiaciones que tenían a tipos muy bajos, están aguantando de momento el tirón de esta subida de tipos de interés. Es decir, que se está viendo un efecto muy limitado de la subida de tipos de interés. Pero cuando estas empresas, sobre todo ligadas más al sector growth, sí que tengan que refinanciar y emitir nueva deuda, ahí igual el tío Paco sí que aparece, porque ya se acabó la fiesta, porque es que ya no quedará cash, quedarán emisiones, pero ¿a qué tipos de interés? ¿Al 7 en ese momento? ¿Al 6? Me da igual, al 5,5 como estamos ahora. Echad cuentas, es que hay que echar cuentas simplemente, no dan las cuentas, John. Entonces Yo me acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice X Curto.
Me acuerdo cuando a principios de año o finales de 2022 que charlábamos y decíamos, no entendemos cómo las empresas muestran estos resultados con estos tipos de interés tan altos. Entonces después, no sé, surgió un estudio que fue el que dio un poco a luz de decir, vale, ahora empezamos a entenderlo. Y donde mostró que mucha empresa había financiado, o se había excedido en la financiación en 2020 con tipos baratos, o sea, lo que dices tú, hicieron bien el trabajo y Sí, bueno, Societe tipos bien General bajos, fue Edwards de Societe General fue uno de los que expuso eso empezó en a un destapar paper. esto. Claro, entonces dices, claro, empezaron a pedir dinero gratis, decir, bueno, pedimos de más, porque si nos sobra, lo devolvemos total, tipo gratis, dinero gratis, vamos a tener de más en caja por si nos hace falta. Tanto nos ha hecho falta que siguen tirando de ese ahorro, con lo cual se prevé que se empieza a refinanciar en 2024-2025. Ahí es como dices tú, y que dice el compañero, que empezará a venir los palos si seguimos con los tipos a esta altura y hay que refinanciar deuda. Entonces ahí ya las cosas cambiarán, los números van a cambiar. Pero el por qué de ciertas empresas muestran estos números porque tienen refinanciamiento y deuda de tipos prácticamente cero. Entonces ahí encajó un poco el puzzle del por qué no entendíamos cómo las empresas mostraban esos resultados con esos tipos de interés apretando arriba y parecía como que si aquí no hubiera pasado nada. Y era porque tenían aún mucho exceso de caja financiada a tipos bajos. Por cierto, Machaca03 también te has suscrito con Prime. Muchísimas gracias. Hoy os estáis suscribiendo muchos y la verdad que estoy súper contento. Y también que a todos los nuevos que estéis viendo el canal por aquí, una vez más os invito que si os gusta el contenido, que sigáis el canal de Twitch, el contenido financiero, de mercados, de economía. Hablamos de perspectivas, hablamos de situación de mercado, hablamos de pues, oportunidades también. Mañana vendrá Edgar Fernández por aquí a las 6 de la tarde, hora española, para hablarnos también de la situación actual y de oportunidades. Con Edgar siempre tenemos charlas muy interesantes, así que os invito a que lo sigáis y todo, pues si os gusta este contenido, pues que lo apoyéis siguiendo el canal. Y además, bueno, lo que os digo siempre, que os unáis a mi comunidad de Discord, que nos vemos por ahí. Bueno, Machaca nos decía, si traes a John, me toca suscribirme. Bueno, espero que te suscribas por todo, ¿no? Por todo en su conjunto. Una de las cosas que me pareció interesante y que además ayer me puse muy, muy vehemente analizándolo, y a veces me pongo así, pero porque me da un poco rabia que haya gente que no vea lo que yo estoy viendo, y eso me lo tengo que trabajar también, ¿no? Porque es verdad que no todo el mundo tiene por qué verlo y yo puedo estar equivocado también. Pero el hecho de que las hipotecas estén a un nivel superior al 7%, aunque se firmen nuevas hipotecas, aunque sean pocas, o un 30% del total de hipotecas que sean a un nivel del 7%, yo lo que digo es que eso es caldo de cultivo del terror de mañana, porque en algún momento la morosidad aumentará derivado del aumento del desempleo en Estados Unidos. Es una cuestión lógica. Si se están apretando las tuercas como estamos hablando, aumentará el desempleo. Si aumenta el desempleo, habrá gente que haya firmado nuevas hipotecas al 7%, con una tasa media de $2.700 promedio de tasa hipotecaria, que no puede asumirlo y que tendrá que impagar. Y como eso, súmale los créditos estudiantiles, súmale las deudas de tarjeta de crédito. No es que sea como la subprime del 2008, pero el conjunto del mercado de la deuda sí que es para decir, cuidado si aumenta el desempleo. Y eso es lo que quería decir yo con el tema del mercado inmobiliario. No sé qué te parece a ti todo esto, el conjunto de la disección de la deuda, cómo se encuentra, tanto tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, hipotecas nuevas. ¿Cómo ves todo esto? Pues que es muy distinto. Lo comentabas tú, en 2008 el tema de hipotecas vino más por un fallo, digamos, dentro del modelo del Correcto. sistema a nivel bancario. O sea, vino por un exceso de productos basura que se fueron comiendo unos a otros, se hinchó la pelota, se especuló una barbaridad y petó todo. Ahora los problemas son más por otros. Quizás la gente también, en parte el problema también es por la forma de regular de ciertos entes, porque por ejemplo la intervención de Mm. marzo fue, lo que hizo fue quitar el riesgo del mercado. Por eso vimos tanta inversión en las grandes tecnológicas, porque la gente pensó, y bueno, si pasa cualquier cosa, van a intervenir y me van a salvar. Entonces, si no confío en los bancos, me voy a las tecnológicas porque han quitado el factor riesgo haciendo una intervención de ventanilla de descuento. Entonces, lo que pasó ahora, por ejemplo, ¿qué sensación daba después de 2020? Mucha gente decía, bueno, con una economía fuerte, en teoría, veo que a la mínima, me están apoyando con cheques, con ayudas, con intervención por parte gubernamental, y a la vez el empleo no es que falte, sino que sobra, porque había mucha más oferta de laborales que no trabajadores. Te da esa confianza de decir, puedo sobre hipotecarme en ciertas partes de mi consumo diario o a nivel también de préstamos, porque tengo la falsa seguridad de que siempre voy a tener esa entrada de dinero, flujo, con respecto a mis gastos. El problema está cuando la inflación te empieza a apretar, te empieza a cerrar esa horquilla que siempre decimos que es a nivel de finanzas personales, hay que tener un mínimo de estructura, a nivel de gastos fijos, bueno, no vamos a entrar en este tema. Y el tema es que esa gente se ha dado cuenta que la inflación ha empezado a apretar, los precios no han parado de subir y encima te suben los tipos. ¿Qué va a pasar?
que esto se está aguantando por el empleo, la falsa seguridad del empleo. Si se rompe el empleo, por eso decimos que en parte es tan importante cuando veamos girar el empleo, sobre todo a pasar a lo mejor a nómina, a empleo semanal a partir de 300.000, ahora estamos en la parte de 180, 200, sí, va volando por ahí, porque ya es una zona que están diciendo, cuidado, pues si se empieza a romper el empleo va a empezar a haber impagos, ventas, y si empiezan a haber ventas, que hasta ahora no había esa necesidad, porque mucha gente lo que hacía era vender su casa cara para comprar otra más cara, con lo cual te sostenía los niveles, lo que es el suelo de mercado, si empieza a producirse esos eventos, entonces empezamos a ver caídas. Sí que es cierto que no es el tipo igual de modelo de crisis, por ejemplo, como aquí en España, aquí el problema de los precios es porque hay un shock de oferta, no hay stock, o sea, el problema lo tienes ahí, no es porque hubo el sobre construcción que hubo en 2008, pero sí que estamos viendo en ciertos puntos, como en Canadá, que también están empezando a Mm, tener problemas serios con tema de vivienda. Y Estados Unidos yo sí. creo que el problema, el serio, puede venir no por la vivienda, sino por el empleo. Porque quites la base de la pirámide de toda esa estructura familiar económica que ha tenido cierta persona con ese sobreendeudamiento, y cuando eso empieza a tambalearse, entonces empezaremos a ver los impagos, las ventas más bajas, y es cuando empezará a recortar el sector inmobiliario. Aquí en España puede pasar algo también parecido, no veremos ni mucho menos caídas como en 2008, pero sí reajustes por el simple hecho de que los precios no pueden subir hasta el infinito y hay ciertos precios ya hasta de alquiler o de hipoteca que ya son impagables. Y más cuando estás estrechando la parte que queda de libre disposición mensual para hacer ciertas inversiones, con la subida de precios de alimentos, energía y demás, hay que hacer un pensamiento. Entonces, por ahí Sí. vendrá el ajuste. No es un modelo muy distinto a 2008. Sí, no, totalmente. Y además estoy de acuerdo. Yo creo que el inmobiliario per se no es causa, sino que es una pieza más dentro del rompecabezas. Es decir, que si empieza a haber aumento del desempleo y con las rentas disponibles por subsidios de desempleo que son muy estrechas, con el nivel de inflación que hay y el nivel de precios que hay, pues pueden producirse impagos. Es decir, que no es cuestión de las hipotecas que se firmen a 200% del capital, ¿no? Es decir, como sucedía con la subprime, que en Estados Unidos mismamente, recordemos, daban hipotecas Una a perros, locura. a muertos, a 5 hipotecas a una persona que ganaba $20.000 al año, perdón. O sea, Pero es que ese modelo se llevó a muchos sitios, ¿eh? Yo conocí a una persona aquí en España que estando en el paro le dieron una hipoteca y se compró un piso. O sea, cosas que no tienen ninguna lógica. ningún Ahora sentido, mismo, ningún sentido. esos filtros, esos baremos han cambiado mucho. Por tanto, es distinto en ese aspecto, pero sí que es verdad que lo comentas tú. Suerte tienen también Estados Unidos que un peso importante de hipotecas es a tipo fijo. Pero bueno, va por ahí el tema. Sí, de hecho Valteresa dice, hombre Héctor, para eso están los departamentos de riesgos de los bancos, pero el departamento de riesgos de los bancos, y en Estados Unidos en particular, que es un modelo, o Estados Unidos es un modelo de país que se basa en el pleno empleo principalmente, cuando sube el desempleo, que es lo que estamos diciendo aquí, es cuando viene el problema. Y no por las hipotecas en sí, sino por el endeudamiento en general, y porque todo esto lo está sosteniendo el mercado laboral. Entonces, si falla el sustento del mercado laboral es donde vienen los problemas. En conjunto, es mi opinión y Sí, puedo estar equivocado, ¿no? Y yo sí, creo que lo estamos coincidiendo aquí, John y yo, sí. ¿no? Es que en sí todo gira en torno a una falsa sensación de no riesgo. Ese es el problema. En 2007-2008, el exceso que hizo la banca, todo y tener filtros a nivel de riesgo, era porque los bonos, todo se hinchó tanto, no había sensación como que esto no va a petar, eso no va a acabar nunca, hasta que alguien empezó a rascar y dijo, ¿habéis visto lo que hay debajo de todos estos productos que habéis creado? Pero hasta ese momento era una burrada porque no había sensación de peligro. Lo que está pasando también, pasó desde marzo hasta ahora con todo tema tecnológicas, es porque quitamos el factor riesgo de mercado con la intervención de la ventanilla de descuento. Lo que está pasando ahora con la compra desmesurada de ciertos sectores de vivienda es porque estás creando el factor riesgo, pero la gente ve que hay exceso de trabajo, no tiene ese factor riesgo. Todo es una sensación más o menos falsa o más o menos artificial de ese riesgo sustentado. ¿Qué pasa cuando ese riesgo sustentado se aparta y ves realmente el abismo? Es cuando hay esos reajustes bestias. Y el problema está que ese reajuste bestia va más o menos en gravedad sobre el apalancamiento que hay en ese producto, que es lo que pasó de una manera brutal en 2007-2008. Ahora no existe ese apalancamiento, pero un reajuste sí que se provocará por esa falsa sensación de riesgo. Por cierto, una última antes de ya irnos despidiendo del programa, que insisto, el día está muy, muy intenso. Ahora mismo SP500 menos 1,19%, ha mejorado un poquito el comportamiento del mercado americano. Nasdaq 1,5% cayendo. Bueno, los bonos siguen como siguen. El move de los bonos también sigue como sigue, disparadísimo, ¿no? Está todo bastante intenso. Y nos preguntaba que con este entorno, no me acuerdo quién, creo que Jordi, que cómo protegernos, si liquidez y fondos del mercado monetario y esperar
o qué hacer. Bueno, aquí no podemos entrar tampoco en recomendaciones, sí compartir lo que hacemos cada uno. Yo sigo con mis cositas tácticas, que he ido más a liquidez en estos últimos momentos. Y de hecho, bueno, también las caídas hay que verlas desde la óptica de a ver qué puede pasar, ¿no? A corto plazo y si hay un cierto rebote o puede haberlo. Pero desde luego sí, la renta fija está en un momento histórico, yo creo, a nivel de rentabilidades. Cuando la renta fija te da un 5%, y la bolsa te da más riesgo que rentabilidad, o el binomio rentabilidad-riesgo se ha diluido con respecto a lo que veíamos en el pasado, pues la renta fija es una opción, en mi opinión, no recomendación. Liquidez también, por supuesto, y apuestas tácticas. Yo ya sabéis que no me escondo con el oro, que hace tiempo, desde noviembre, estoy posicionado. Eso es una apuesta de largo alcance. Luego algunas empresas que están a precios de derribo también lo creo. Y bueno, pues esas apuestas tácticas. Pero sí, en definitiva, renta fija como sustitutivo de la liquidez en muchos casos, liquidez también per se, en mi opinión, es no recomendación. Y luego, pues tácticamente ir jugando, ir viendo lo que hay, que está muy difícil. Lo que decía John, navegar en este mercado es casi apto de los navegantes que fueron a América en 1492, ¿no? Con un cascarón, ¿no? O bueno, o como se navegaba en aquella época, ¿no? En las épocas de 1500, 1600, que era casi unas travesías importantes. Pues eso es como están los mercados ahora, ¿no? John, tu visión con esto. Vale. Sí, yo recuerdo cuando hablamos en julio, me parece que comentábamos que cómo están los mercados disparadísimos y hablamos y me acuerdo que te comenté, ahora es momento de empezar a hacer coberturas, cubrir esas posiciones que han ido ganando después de todo el auge que vimos desde marzo, porque un reajuste por todo como se está viendo y hacia dónde estamos empezando a entrar, que es la fase de septiembre-octubre, sería lo más ideal. Ahora como sin ser consejo inversionero, que siempre comentamos, y siendo muy global, porque después a cada perfil, cada persona, cada tipo de exposición a riesgo, hay un perfil de dinámica, entonces es distinto. Se puede empezar la parte fija. La parte fija es muy interesante. Hacer compras de bonos, por ejemplo, a corto plazo. Y yo tengo, por ejemplo, marcado, ya he empezado a pivotar parte de corto plazo a largo plazo, pero conforme lleguemos al 5 o hasta lo sobrepasemos, viendo cómo estamos yendo, no, puede ser que no tardemos mucho, se puede ir pasando ya más peso del corto a largo, porque ya estamos llegando a la parte final de esa parte del ciclo. Después, a nivel de acciones, tenemos desde las zonas más comunes, por ejemplo, sería Estados Unidos, Europa, donde tenemos que comprar o estar más expuestos a acciones que trabajen bien en entornos de esta inflación, que es a donde el modelo estamos ya en Europa, y podríamos encaminar un poco en Estados Unidos, como por ejemplo sectores que trabajan bien esos modelos, pues sectores de energía o por ejemplo productos básicos funcionan muy bien. Me acuerdo que aquí en marzo estuvimos hablando de petróleo, de uranio y compañía, y ahora mira dónde están. Pues ahora es momento de empezar a mirar los siguientes que van a empezar a trabajar esa zona. Ahora viene seguramente una buena época de del Value Investing. Seguramente Vale, viene una sí. muy buena época. Hay que mirar sectores que sean líderes de mercado para ver qué movimiento o qué recorridos tiene y que ahora estén muy castigados. Por ejemplo, sectores como has comentado, energía, telecomunicaciones, semiconductores. También, por ejemplo, transporte marítimo, como estamos viendo con problemas de petróleo, con la flota que está bastante vieja. En tema ahora mismo están saliendo muchas noticias de Netflix que quiere subir precios, de Disney, pero esas dos no las tocaría tanto. Me meterían en empresas que quizás están como no tan en primera línea últimamente, pero están haciendo muy buenos modelos, ya que son empresas buenas y solventes, como Paramount, Warner. También un sector muy bueno, también consumo Reino Unido. Y ya, si quieres salir de lo típico, pues, por ejemplo, atención con México. Está absorbiendo mucha empresa, colocándose como un exportador principal de Estados Unidos. Está quitándole un poco esa parte de China hasta el propio Estados Unidos. También le interesa tener quizás los aliados más cercanos y más en línea de su forma de trabajar, digamos. Entonces, atención con México. Y aparte también, si queremos también mirar un poco a la parte asiática, aparte de mirar China, también miraría yo un poco India. Es un poco una imagen, Sí, sin poder también entrar estoy de al acuerdo. detalle, de cómo puede ir un poco la cosa de cara a esta nueva entrada una vez pasemos el bache que tenemos ahora. Veremos, veremos, pero sí, coincido con lo de India, fíjate que no lo he dicho, y sí, la diversificación geográfica también es importante. Emergentes como China, que está casi en fase de capitulación, lo va a pasar muy mal China, lo va a pasar muy mal China, pero es cierto que ya lleva una corrección importante y hay que echarle un ojo, no es recomendación, pero es como lo veo, y India también, que el crecimiento que va a desarrollar durante los próximos años estoy de acuerdo. Por cierto, muchas gracias por suscribirte al canal de Twitch también, hoy muchos os estáis suscribiendo, no sé si había otra suscripción antes, pero muchísimas gracias a todos los que os hayáis suscrito, hayáis seguido el canal, os mando un abrazo y muchísimas gracias. Y por poner el punto final, John, que muchas gracias como siempre, tenerte por aquí, nos dejamos muchas cosas, pero te tendremos de nuevo, como siempre, y es un placer tenerte por aquí. Y nada, pues a ver si van mejorando las cosas, ¿no? Que la cosa está regular.
Nada, el placer es mío, Héctor. Sería una tarde para hablar largo y tendido porque el mercado está muy interesante. De hecho, ahora habrá que repasar un poco cómo encarar, pero sí que es verdad que esta previsión de septiembre-octubre ya más o menos el escenario este era uno de los posibles. Entonces habrá que empezar a colocar porque suelen ser momentos que siempre decimos, ya en el último programa lo decimos, son momentos de oportunidad. Cuando nadie Total. quiere algo, cuando hay una capitulación, cuando está todo cayendo, es cuando hay que trabajar. Hay que trabajar, mirar qué sectores, qué no está castigado, y empezar a reposicionar o rehacer escenarios de cartera. Entonces, dentro de todas estas caídas, ver la parte buena que es que hay grandes opciones, grandes oportunidades en muchos sitios, no solo hay que focalizar ciertas zonas. Y ya te digo, pueden estar aquí toda la tarde charlando porque es muy interesante. Pero para mí siempre ha sido un Sí. placer, Héctor, venir aquí a tu canal. Me he pasado muy bien, temas muy, muy, muy buenos y a darle caña al mercado porque esto está movido.